acá llegamos, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo haces? Por ejemplo, ¿tenés que aumentar el volumen para que...? No, lo que pasa es que para tenemos, disminuir? por empezar, tenemos un pulmón con mucha elastancia, ¿sí? Que no tolera, fíjense, ya empieza a sonar la presión de la vía aérea porque hay mucha presión en la vía aérea, un pulmón poco complaciente, porque es un pulmón enfermo, ¿sí? Es un pulmón enfermo, ¿ok? Entonces, si bien este es el volumen, esta es la teoría del volumen, ¿sí? Mi teoría está dirigida a lavar un poco de CO2 y ver que el pH quede dentro de límites normales, porque es un pulmón enfermo, ¿ok? Hasta acá vamos bien, ¿no? Bien, le pusimos eso ahora. Yo digo, no sé si va a resultar. ¿Le puedo poner PIB? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí. ¿Y sí? ¿Y qué hace la PIB? La presión constante de oxígeno. ¿Cómo? La presión constante de oxígeno. La presión positiva al fin de la expiración. ¿Y eso qué me hace a mí? ¿Qué logra hacer eso? Reclutamiento alveolar. Quiere decir que yo le puedo poner a los 400 mililitros, le puedo poner presión positiva al fin de la expiración, ¿sí? Le puedo poner 7, le puedo poner 10. Después vemos cuánto le voy a poner. Pero ¿cuál va a ser la estrategia de ponerle PIB? Reclutar alveolos. ¿Y eso qué me va a permitir? Disminuir la hipoxemia. Disminuir, por un lado, Revertir la revertir la hipoxemia porque tengo mayor cantidad de unidades alveolares ventilando, y por el otro lado, mejorar la ventilación porque al estar algunos alveolos colapsados los abro y ventila concretamente. Este no tiene PIB, ¿sí? No tiene PIB. No tiene cero de PIB. ¿Quién le pone PIB? Dale. De allá atrás, alguno que quiera venir a aumentar. Vamos a ponerle 5. Y la lente. Si no le das enter, de PIB, ahora vemos, porque la PIB es decir, es una cuestión. La PIB, ¿a qué va a depender? Va a depender de dos factores importantes. Primero, yo estoy dando un volumen y estoy dando una PIB. Eso me va a generar, el volumen y la PIB me va a generar ¿qué cosa? Una presión intratorácica. Tengo que observar la presión, que es lo que vos decía el Wolutraum. ¿Bien? Y lo otro, el estado hemodinámico. ¿Sí? Si yo le pongo PIB y resulta que hemodinámicamente no lo tolera, se lo tengo que sacar. Porque la PIB lo que me hace es presión positiva al fin de la aspiración, pero me genera una presión intratorácica. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces yo le pongo PIB, le controlo la presión y aparte le controlo la presión arterial, es decir, cuánto tiene de TA, y le controlo aparte ahora las presiones. ¿Qué presiones voy a considerar acá? Esto, la PIB, la suma del volumen corriente más la PIB me va a dar una presión X. ¿Dónde me da una presión? Y yo tengo una que es la dinámica y otra que es la estática. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Porque ahora, bueno, si bien yo quiero mejorar estos valores, ¿sí? Yo quiero mejorar el valor de presión parcial de oxígeno y el valor de CO2, pero como consecuencia voy a manejar un volumen y voy a bajar una presión que se va a ver reflejada en la presión en la vía aérea. ¿Qué tipo de presión voy a considerar en la vía aérea? Hay dos, ¿se acuerdan? La dinámica ¿cuál es? Es la que insufla, ¿sí? Esa es la dinámica, ¿bien? Es cuánta presión tengo que ejercer para vencer los elementos que me generan resistencia al pasaje del aire. Eso se denomina dinámica. Es esto. Es la presión pico. ¿Está? Esto es la dinámica. Presión pico. ¿Bien? De lo único que me habla la dinámica es de todo lo que tiene que vencer el volumen que yo programé para poder llegar al extremo más distal del ventilador. ¿Ok? Nada más. ¿Bien? Si se cruza un moco, va a aumentar la presión. En este caso, acá. Impedancia. Esa es la presión pico. Bien. Ahora, vieron que acá ingresa el aire y baja, se distribuye. Eso me habla de los elementos de resistencia, resistivos. Me habla del pulmón, me habla de
cómo se encuentra el parénquima pulmonar. Bien, ahora sí tengo que considerarlo, porque esto me está diciendo qué es lo que está pasando dentro del pulmón, qué pasa dentro del pulmón con ese volumen corriente que le puse y con esa PIP que le puse. ¿Sí? Entre los dos me hacen una sumatoria y me generan una presión dentro de la jaula torácica, dentro de los alveolos. ¿Sí? ¿Cómo se denomina esa? Presión de plató. ¿Qué es esto? ¿Sí? O presión estática. Presión estática o presión de plató. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto es el valor normal? Sentate, ¿no? Ahí está. Ya se acomoda, ya se acomoda. 40 por lo general se utiliza para la presión piso. 40 centímetros de agua. Por lo general, ¿sí? Bien. ¿Cuánto le parece que la presión de plató, ¿sí? En un pulmón, ¿sí? Sería el límite que uno tendría que considerar para la ventilación mecánica? 27. Y dijimos 30, ¿se acuerdan? Cerramos en 30, pero en realidad es 27. ¿De qué te habla esta presión de plató? ¿De qué te está hablando la presión de plató? Del parénquima pulmonar. Perfecto. Está hablando del parénquima pulmonar. ¿Y qué te habla? ¿Qué dijiste hoy? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo era? Volutrauma. ¿Sí? Volutrauma. Te dice que tenés, cuando supera esto, los 27 milímetros de mercurio, te dice que tenés un riesgo aumentado de volutrauma y barotrauma. El volutrauma es cuando yo en forma constante, es decir, sin generar la aparición de aire fuera de los alveolos, lo estoy sometiendo a una situación de estrés, ¿sí? A los alveolos porque los tengo sobredistendido, porque lo tengo en 30, 32, no termino de romperlo, pero sí se genera un volutrauma. ¿Y en qué se va a interpretar el volutrauma? En la lesión pulmonar aguda. ¿Vieron cuando los médicos sacan la PAFI y dicen, bueno, tiene un distrés respiratorio, tiene una lesión pulmonar aguda? ¿Por qué? Porque disminuye la difusión de oxígeno, ¿sí? A nivel de la oferta, ¿sí? Versus las consecuencias que la presión parcial de oxígeno. Si yo tengo, por ejemplo, le pongo 100% de oxígeno a este aparato, le saco unos gases, el gas me dice que tiene 375 milímetros de mercurio, digo que está en una función respiratoria normal. Ahora, si está por debajo de 300 a 200, tiene una lesión pulmonar aguda. ¿Bien? Y si tiene por debajo de 200 de PAFI, estoy en un distrés respiratorio del adulto. ¿Está? Volumen corriente más PIP, estoy generando como consecuencia una presión. ¿Y cuál de las presiones a mí me va a interesar? La presión de plató. La presión de plató no debe superar los 30 milímetros de mercurio. ¿Tá? 27, para ser exacto, 30 milímetros de mercurio. Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si con este volumen, con esta PIP, ¿sí? Con este volumen, con esta PIP, la presión se me va a 40 de plató? Una presión de plató de 40. ¿Qué harían ustedes? La necesito. Bien, bajó el volumen corriente. ¿Por qué? Porque la presión de plató era excedida de lo normal. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con la CO2? ¿La voy a mejorar o no la voy a mejorar? No la voy a mejorar. No. Entonces, ¿qué otro factor yo puedo utilizar para poder compensar este volumen corriente que ella me modificó? Frecuencia respiratoria. ¿Quién lo dijo? Vení, modificar. Bien, ¿se dan cuenta que en realidad lo que hay que hacer es unir cabos, ¿no? Si cuando uno habla de la ventilación mecánica, no es caprichosa, ponelo en 15. Habilitalo, subilo o bajalo, están 12.
se quedó en 2, habilitarlo de vuelta. Habilitarlo, aumentarlo. Estas son las variables de control que yo tengo que considerar, ¿sí? Todas las estrategias que yo pueda tomar en la ventilación mecánica tienen variables de control. ¿Cuáles son las variables de control? Siempre son las curvas, ¿sí? Porque acá, fíjense, le aumentamos la frecuencia respiratoria. Y entonces acá tenemos que considerar qué cosa. Este es el inicio y este es el final. Entonces yo tengo que ver cómo es el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Es decir, cómo es la relación IE. Lo óptimo es de 1 sobre 3. ¿Se dan cuenta que siempre hay que ir pensando en algo? Pero yo digo, yo le programé 5, en este caso tiene 2 de PIB. Si yo le pongo, le aumenté la frecuencia respiratoria, esto para 1 minuto, ¿sí? Dentro de la variable tiempo es 1 minuto, ¿sí? De 12 pasamos a 15, ¿bien? Ahora, ¿qué tengo que observar yo con esa variable? Si me hace atrapamiento aéreo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por la autopip. Yo digo, yo le puse, en este caso tiene 2 de PIB, ¿no? Pero nosotros le programamos 7. Es decir, que toda la inspiración llegaría y comenzaría acá. Tiene 7. Si de 7 y al aumentar la variable que en este caso fue la frecuencia respiratoria, se me va a 12 de PIB, por decir una exageración, digo, como consecuencia voy a tener de vuelta el problema de la presión de plató. Estoy teniendo atrapamiento en la vía aérea porque concretamente los tiempos inspiratorios expiratorios evidentemente no son los más óptimos, ¿sí? Entonces a lo mejor por ahí tengo que hacerle una ventilación permisiva hasta resolver el tema de la neumonía o las consecuencias que lo llevó a la ventilación mecánica. ¿Está? ¿Fuimos bien hasta acá? Se lo recompliqué mal. ¿Qué sería ¿Lo la meté? ventilación permisiva? Cuando vos sabés que estás haciendo mal porque no lográs compensar la CO2, ¿sí? No lográs compensar la CO2, pero no te queda otra cosa más que esperar que los antibióticos te resuelvan la neumonía del paciente. ¿Está? Con una alta mortalidad. Con una alta mortalidad. ¿Sí? Con una alta mortalidad. ¿Bien? Bueno, ¿le gustó hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Empezamos de vuelta? ¿Todo? ¿Eh? Invasivo. Bien. Pero siempre la presión que debe llevar el ventilador es de 5 atmósferas. Como acá está programado en 5 atmósferas, no hay problema. Puedo no utilizar manómetro, que fue la idea porque desde el punto de vista del... tiene el tablero, el tablero se instala directamente. Claro, no, pero ¿qué pasó? Como siempre hay problemas con los manómetros, se rompen, no están disponibles, entonces directamente dijeron, pongámosles una válvula de regulación de 5 atmósferas, que es lo que funciona, y sacamos los manómetros. Y eso es lo que se hizo en esta institución, se sacó los manómetros. Por eso directamente aire y compresión. Claro, porque la idea es sacar elementos que al sano juicio del ejercicio todos los días se te cae, se rompe, no puedes hacer una buena mantención, entonces compras una válvula que te regula todo a 5 atmósferas y chao, te olvidas. Para funcionar tiene que estar 5 atmósferas. Prendelo. Mostrale dónde se prende a línea. Bien. ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Fíjate, negro. Válvula giratoria, salida, entrada, presión, te pide que lo tapes. Tapón, tapalo. Y aparte que presione enter para iniciar la calibración. No lo sueltes. Cuando se obtura la aspiración, la válvula giratoria se obtura en la del paciente, lo que se hace permite que se enfríe y regule el flujo para la calibración. ¿Tá? En algunos pacientes, en algunos ventiladores como el Drager Vita 4, si uno lo observa cuando calibra y se va la válvula aspiratoria, van a ver que tiene un filamento que se pone blanco y cuando uno siente el pasaje del aire se enfría.
apretar rápidamente. Bueno, ahí está. Bueno, eso es lo que vas a testeado, un volumen corriente estable, una frecuencia estable, una FIO2 estable. Cuando pasa algo, como es volumen, ¿cuál es la variable que es independiente? Volumen Taylor. Pero para sacar el volumen Taylor, ¿qué tengo que sacar? 1,80 m, como está así. Bueno, ¿qué altura le vamos a poner? 1,63. Bueno, ponele 1,63. Ponelo más abajo, más abajo. 1,63. Bien. ¿Menos qué? ¿Se acuerdan la fórmula? Menos 152, de una constante, coma 4. Sí. 4. ¿Cuánto te da? 10,6. Y la otra constante, 0.91 por 0.91. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto que es hombre o mujer? 9.646. Ahí está. Bien. Igual, ¿0 punto o cómo es? 9. 9 puntos. 6.46. Ahí está. Ponelo, sí, ponelo 10 y chao. Así se te hacen. Igual borrar el 9. Más hombre o mujer, como dijiste tu altura, mujer, 45. Más 45. Bien. Eso es lo que deberías pesar vos en el volumen predicho. Bien, poner 55 arriba. Acá, ¿sí? Peso predicho, bueno. Arriba. ¿Dónde vas a tirar? Peso predicho. ¿Pulmón sano? 55 sería, por la altura de ello, lo que debería pesar. ¿Bien? Por 8. Hace la cuenta. 440. Bien. Entonces ya tenemos el volumen Taylor. ¿Bien? ¿Tenemos el volumen Taylor? Bien. Bueno, ahora, Miriam, modificame el volumen corriente que tiene el BT. Sí. No, tenés que apretalo. No sé en cuánto está. ¿Allá cuánto? Sumar. 0.40. Acá está bien, 0.40, está atrás. No, 440. porque usted tiene 440, le faltan 40 mililitros. Apretá, aumentalo. Bien, 20, 30, ahí está, aceptalo. ¿Listo? Ese es el volumen Taylor que vos tendrías que tener. ¿Bien? Esto es matemático, esto es así. Después tenés que ver todos aproximados, porque concretamente cuando pusimos el volumen Taylor, ¿qué tenemos que brindar de cuidado? Hagamos, ¿sí?, el eje cartesiano de presión-tiempo, ¿sí? Dibujamos un eje cartesiano de presión-tiempo. ¿Sí? Bien. Sí, medio como que se murió mi tiempo. Ahí está, dale, ahí está. Bien. Ya le programamos el volumen Taylor. ¿Qué tenemos que observar ahora acá? Hacemos un ciclo respiratorio. Arriba, Sí. abajo, sube. Inspiración.
Bien. ¿Qué es lo que tenés que tener el cuidado acá? Porque nosotros ya le pusimos el volumen Tidal para ella. ¿Qué teníamos que cuidar? La altura, ¿no? La altura ya está, no, ya está, eso ya está. ¿Qué tenemos que cuidar? El pin. ¿Por eso qué? Presión pico, Presión pico. Sí. Bien. Señalame la presión pico. Es acá. Bien. Poné un valor que vos quieras. O ponele presión pico. PP ponele. PP. Presión pico. Bien. ¿Y qué otra presión tenemos que observar? ¿La presión de qué? De plató. Acá. No. ¿Dónde está? En la horizontal. Acá. Claro, es que en realidad se llama presión de meseta. Acá. Eso. Eso se llama meseta. Esta instancia, te lo marco, esta instancia, acá cuando cae, esta instancia se llama presión de plató o presión de meseta. Es lo mismo. Bien. ¿Cuánto debería ejercer de presión el volumen que nosotros le pusimos a ella? No, menos. Por debajo de 27 sería lo ideal, pero por debajo de 30. El tema es no correr el riesgo de volutrauma y barotrauma. Cuando yo excedo los 30 de presión de plató, yo excedo los 30, yo excedo los 40, tengo mucho riesgo aumentado de que ese pulmón se estalle. Y si no se estalla, porque lo tengo en 32, 33, lo estoy sometiendo a una tensión constante, voy a generar también una lesión pulmonar aguda. ¿Cómo me doy cuenta? Porque voy a ver que la hipoxemia se va a ir predominando en el paciente ventilado con los días. Es decir, comienzo, ¿cuánto tiene de FiO2? 50. El primer día 50. Vamos al segundo día, le ponemos 70, porque bajó la presión parcial. Ponelo 70. 70. Sí. Dale Enter. Ahí está. Ahora está en 70. Pero ¿qué pasó? No se modificaron los valores. Los valores de volumen Tidal, no lo modificamos. Modificamos la FiO2 porque lo sometimos a presiones extremas pensando en el tiempo, ¿no? En el eje tiempo, digo, lo sometimos a valores constantes de estrés en lo que es el alvéolo, que concretamente está empezando a manifestarse, ¿qué cosa? Una lesión pulmonar aguda. ¿Cómo me di cuenta? Porque justamente no, digamos, no está como en el comienzo, es decir, la respuesta, primero lo teníamos con una FiO2 al 50 y a los 2 días lo tenemos que llevar al 70, quiere decir que algo estamos haciendo mal. ¿Está bien? Capaz que le estamos dando mucho volumen y le estamos generando una lesión pulmonar aguda. ¿Bien? Entonces, ¿en qué va a terminar todo esto? Si yo sigo caprichosamente con el mismo volumen, no lo mido, no me fijo en la presión de plató, va a terminar el distrés respiratorio del adulto. ¿Por qué? Por iatrogenia. ¿Por qué? Por a lo mejor no haber calculado correctamente un volumen adecuado. ¿Tá? De hecho, hoy la tendencia del día, lo que hace Martin Tobin, Salvador Benito, hablan ellos en todas las cosas que escriben sobre una ventilación protectiva. ¿Protectiva en qué sentido? Evitar el volutrauma, evitar el barotrauma. Para eso hay que medirlo, hay que tener la paciencia de observar las curvas, que son las variables de control, que son las que me van a ayudar a mí a dar un cuidado adecuado. Si yo tengo una presión de plató por encima de 37 y nadie lo vio, nosotros tenemos que avisar. Che, mira, está muy alto, modificar el volumen Tidal. Decir, no, bueno, pero no, modificarlo porque le vas a terminar reventando el pulmón, por un lado, ¿sí? Y no es conveniente. ¿Sí? Modificar el volumen, no puedo porque ya lo tengo. Bueno, entonces bajar el volumen Tidal, modificar la frecuencia respiratoria, mejorar el APIC, pero hacer algo está mal, ¿sí? Algo está pasando mal. ¿Bien? Bien, ¿qué otra cosa vamos a modificar? ¿Cuánto tenés? ¿Qué otra cosa podemos modificar ahí? Respiratorio. En 12. Bien. ¿Cuánto quieres ponerlo? Ponle 18. Bueno, vale. Listo. Modificó de 12 de frecuencia respiratoria a 18.
¿qué consecuencias voy a tener? ¿Qué consecuencias voy a tener? Voy a empezar a lavar ¿qué? CO2. Voy a empezar a lavar CO2. Entonces tengo que hacerle una gasometría a los 30 minutos de modificar la variable. ¿Sí? Entonces, ojo, aparte de eso, ¿cuál es, cuál es en el factor tiempo, cuál es el valor que nosotros manejamos? Minutos. Nosotros manejamos siempre la frecuencia dentro de un minuto. ¿Bien? Si yo lo tengo en 12 y me voy a 18, ¿qué voy a alterar también? El tiempo 10, inspiración, expiración. ¿Qué tengo que observar? De que no tenga atrapamiento aéreo, ¿sí? Que no tenga autopip, lo que se denomina. Yo puedo modificar la PIP, ¿sí? Me puedo ponerle 2 de PIP. Puedo darle 2, le doy 2 porque le doy 2 nada más. Le pusimos 2 de PIP. Pero si yo la tengo en 2 y se me va a 12, significa de que está demasiado rápido y que el tiempo inspiratorio-expiratorio no es el suficiente para poder evacuar el aire. Porque, ¿qué diferencia hay entre la inspiración y qué diferencia hay entre la expiración? Perfecto, entonces una es con gasto de energía y la otra es pasiva. Y va a depender del tiempo expiratorio que yo tenga. Si yo acorto, como en este caso, la frecuencia respiratoria en el factor tiempo de 1 minuto, yo estoy alterando el tiempo inspiratorio-expiratorio. En este igual lo puedo manejar. Mirá, así todo con 18 por minuto, ¿cuánto tengo de tiempo inspiratorio? ¿Cuánto tiempo inspiratorio-expiratorio? 1 barra 2,3. Tengo un tiempo inspiratorio 2,3 expiratorio. Ahí ya estoy teniendo riesgo de atrapamiento aéreo. Modificarlo a 12. No, en la frecuencia. Vos fijate que ni siquiera te habilita. Ahí está lenta. El botón, ¿sí? De tiempo inspiratorio, no te lo deja manejar. ¿Qué te dice ahora? ¿Cómo se modificó el tiempo inspiratorio-expiratorio? Inspiratorio 1 sobre expiratorio 4,0 sobre 2. Claro. Acá ahora dice, al ponerlo a 12 por minuto, tiene un tiempo inspiratorio y ese tiempo multiplicado por 4 para la expiración. ¿Ves? Se dan cuenta cómo en el factor tiempo se van modificando. ¿Está bien? Entonces, lo importante es decir, bueno, cuando el médico modifica las frecuencias respiratorias, ¿qué tengo que observar? La presión que se genera en la vía aérea, la presión de plató específicamente, y veo si tiene atrapamiento aéreo. Si tiene atrapamiento aéreo, me va a modificar la presión en la vía aérea y yo tengo que avisar porque vamos a estallarle el pulmón. O por lo menos le vamos a generar un politrauma. Hagamos de la ventilación mecánica una ventilación protectiva. ¿Ya? Apagalo y hacemos otro. 0.91 por 20,56. 20,56. Bien, más hombre o mujer, ¿no dijiste? Mujer. Bien, 45. ¿Y cuánto te quedó? 65,56. Bien, eso es lo que debería medir. 65. 65,56. Lo terminamos en 65. Sacale el 56 y así lo redondeamos. Precio redondo. Bien. Pulmón sano eligió. Por 8. Multiplicarlo por 8. 520. Bien. Bueno. Ya tenemos el volumen tidal del peso predicho, del teórico. Ojo, prendelo. Bien. ¿Qué te dice? Adulto. Acéptalo. ¿Qué te dice? Entrar para Sí, iniciar pero calibración. este en particular lo tenés que obturar. ¿Sí? Si no lo obturas no te va a fallar. Tenés que esperar un ratito.
calibrando. Todos tienen alguna fase de calibración. Hay quienes más, igual están muy automatizados. Hoy por hoy lo prendés y solo se calibran. No, ¿sí? hay que calibrar algunos. Algunos hay que calibrarlo. Sí, Por ejemplo, ¿cuál el? No me acuerdo. Yo tengo, creo que. A ver. No me acuerdo cuál está en la terapia pediátrica, pero se calibra. Para Se calibra. La marca y. Bien. ¿Qué te puso? Ah, bueno, ¿qué querés? Volumen control. Dale, aceptalo. Listo. Y ahora te tira todas las variables que tenés que trabajar. Haz una cosa. Ingresar a. Dale. Ok. Ahí está. Y dale ok, aceptar valores. Ponerle el fuelle. ¿Sí? Y ahora vamos a ir pensando en la modificación. ¿Sí? Sí, es verdad. Bueno, este tiene la modalidad de que sí o sí trae un dispositivo acá para que vos lo colocás y solo te lo calibra, ¿no? Bueno, vamos calibrándolo. Dale, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuánto tenés de volumen tal? 520. Dale. ¿Cuánto lo tenés? Bien, entonces tenés que habilitarlo. Bien, ahora modificarlo. Bien. Enter. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a ir viendo... ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenés? Frecuencia respiratoria. No le hicimos gases ahí. Vamos a ponerle unos gases. Ponele gases. Presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto quieren? 80. Presión parcial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio. Una CO2. Presión parcial de CO2. ¿De cuánto? De 70. La mierda, está hecho pelota. Bueno, 70. No existe. 70. Y un pH obviamente de 7,2. Está en el horno. Sí. Bien. Bueno, bien. Ahora comencemos a trabajar en función de eso. Primero tenés una FiO2 del ¿cuánto? Allá tenés una presión parcial de 80. ¿Cómo vas a compensar la falta de oxígeno en el paciente ventilado? Aumentando la oferta. Bien. Si lo tenés en cuánto ahora? 50. Vamos a ponerlo en 90. ¿Vale? Es decir, en un principio estamos empezando a ventilarlo, tenemos que luchar con la hipoxemia. No le pongo al 100% por no ponerle nada más. ¿Sí? Aceptalo. Entonces ya estamos luchando en contra de la hipoxemia. ¿Sí? Tiene 80 de PO2, lo tengo que llevar a 97. Al menos en teoría el 97 es lo ideal. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro parámetro que tenés? La CO2. ¿Cuánto tenés de frecuencia respiratoria? 12. Entonces, la única forma de empezar a lavar CO2, ¿cuál es? Subirla. Que puede tener un pulmón sano, una CO2 de 70, porque en realidad es un paciente que tiene el pulmón sano, pero se enfermó, llegó agotado y lo tuviste que entubar. No hay problema. ¿Tá? No hay problema. Dale. Vamos a ponerlo en cuánto es lo que le ponemos. 18. Vamos a poner 18. Puedes ponerlo 22. Hay que ver si después los tiempos te dan. Pero bueno. Bien. Ya estamos luchando con la CO2. Le estamos aumentando la frecuencia respiratoria. Perfecto. ¿Qué otra cosa sigue? Volumen tidal ya está. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa más sigue? ¿Qué podés utilizar vos para poder mejorar el intercambio gaseoso? La PIP. Bueno, ponle 2 nada más porque si no empieza a ciclar como loco. Pero ponle 2. Le pusimos 2 de PIP. ¿Cuál es la finalidad de la PIP? Mejorar qué cosa. El intercambio alveolar. Porque ¿qué hace? Reclutamiento alveolar. Bien. Ahora dibujame sí, el eje cartesiano de presión-tiempo. ¿Sí? Y decime, a partir de estos valores, las curvas tuyas, ¿sí? Presión y tiempo, la curva tuya inspiratoria y expiratoria, ¿qué valores deberían tener? Dibujalo como... Bien. Porque vos hiciste muchos cambios. ¿Sí? El primer cambio, ¿qué tienes que observar? La presión
La presión pico, pero más que la pico. ¿Qué presión? La presión de Platón. La presión pico no es que no sea importante. Es importante, pero me habla de los elementos de resistencia. Ojo, por ahí yo me equivoqué, puse un tubo tetraqueal número 6,5 y va a tener una presión pico muy elevada. Ahora, si el paciente es un paciente grande, le puedo poner un 8,5, espectacular, no voy a tener problema. ¿Está? La otra también que yo puedo considerar, digo, a la auscultación. ¿Presenta broncoespasmo? Si presenta broncoespasmo, la presión pico va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque va a tener mucha impedancia, al pasaje del aire. ¿Sí? Claro. Bien, entonces, primero, presión pico. Digamos que lo considero, pero el sistema está normal. ¿Qué otra presión sigue? La presión de Platón. Bien, marcala. ¿Cuánto no debe superar la presión de Platón? Los 30 milímetros de mercurio. Los 27 lo ideal. ¿Bien? Perfecto. Y acá vos hiciste algo, porque tenés un paciente con mucho CO2, mucho tratamiento de CO2. ¿Qué aumentaste? Aparte de la FIO2, ¿qué aumentaste? La presión de CO2 la PIP. Y al aumentar la PIP, ¿qué pasó con el tiempo inspiratorio? Fíjate. ¿En cuánto lo tenés? Claro, 1 es el tiempo inspiratorio y 2,3 es el tiempo expiratorio. En eso tenés que tener cuidado, porque si bien vos estás queriendo lavar, pero no le está dando tiempo a la salida del aire. Y eso te puede generar ¿qué cosa? Atrapamiento aéreo. Sí, que aumente la PIP más de lo que vos lo programaste. En este caso vos lo programaste en 2. Puede elevarse. Se puede elevar considerablemente, puede tener 8, 12, 15 de PIP porque le está ventilando mal. ¿Está? ¿Bien? ¿Conforme? Sí. Dale. Es cuestión de atar cabos. La ventilación mecánica, aparte igual de todas maneras sigue siendo una simulación. En el paciente obviamente es otra historia, pero nosotros teniendo las herramientas del poder de la observación y pensando en el conocimiento, pensando en función de lo que estamos hablando, podemos mejorar los cuidados enfermeros. ¿Bien?